¿Y esto por qué? El bosque tropical, a diferencia de los bosques de los climas templados del norte del planeta, está compuesto por muchas especies. En los bosques templados hay pocas especies, por lo tanto se pueden establecer políticas y estrategias industriales únicas para una gran cantidad de material o de una gran área. En cambio, en el bosque tropical no ocurre eso. En nuestro bosque tropical se calcula que en el Perú hay más de 4.000 especies, de los cuales, después de 40 años de tardar de introducir otras especies, no se usan más de 10 en estos momentos. El porcentaje de madera que se extrae para usarla en decoración, mueblería, construcción, no llega al 3%. Y nuestra explotación industrial es tan deficitaria que la mitad de la madera que estamos usando la estamos importando. Estamos importando de países vecinos una madera de mucho menor calidad, solamente porque nuestra industria no produce lo suficiente. Eso tiene muchos motivos por los cuales así ocurre. Pero ahora voy a referirme a por qué deberíamos usar madera y otros materiales. Ocurre que hace unos 50 años o 60 años atrás se inició una campaña para introducir el concreto armado como un material moderno. Y se inventó la palabrita o el calificativo de material noble al concreto armado. ¿Okay? Y por lo tanto todos los demás, la madera y otros materiales, se convirtieron en nobles. En mi experiencia personal, lo que más me chocó fue ver a un pobre campesino a orilla del río Guayana, en plena selva, llevando en su canoa de 40 kilómetros, 30 kilómetros río arriba, hormigón. Y cuando le preguntamos para qué te llevaban, estaba llevando hormigón, nos dijo que estaba construyendo su casita de concreto armado, en medio de la selva, porque el ingeniero de la ciudad ahí en Quipumaría le había dicho que tenía que construir con concreto armado porque era material noble, no podía hacerlo de madera, no podía hacerlo como hacen todos. No, eso me pareció absurdo totalmente, ¿no? Y lamentablemente esa es la idea que hasta ahora sigue en gran parte del territorio nacional, con el concepto de que solo si lo que se construye con concreto tiene valor. Antes de que se hiciera ese cambio, gran parte de la construcción de la costa peruana se hacían usando mucha madera, quincha. Acá en Lima mismo, todos los segundos y terceros pisos eran de quincha, estructura de madera. Y gran parte de la sierra, hasta ahora, las cubiertas tienen vigas de madera, barro y adobes y madera. En la selva siguen construyendo con madera los nativos, pero todo aquel que reúne un poco de dinero trata de construir con concreto y hace un búnker imposible de evitar porque acumula tanto calor que no es habitable. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Debido a esa campaña. ¿Quiénes pueden cambiar la situación? Los arquitectos. Los arquitectos son los principales actores que pueden resolver el problema del recurso, de salvar el recurso. ¿Por qué? Porque si se diera valor a mayor cantidad de especies y se explotara más madera en la selva, nuestra selva peruana, pongo ejemplo, si todos los árboles fueran de caoba, nadie quemaría un árbol, porque los que queman los árboles en la Amazonía no son los madereros. Los madereros son culpables indirectos. ¿Qué hace un maderero? Abre una trocha, busca 2 o 3 especies de árboles comercialmente valiosos y deja el resto. Atrás viene el agricultor pobre, nómada, quema todo
para sembrar un poco de maíz. Y eso le dura para 1 año, 2 años, máximo 3 años. Luego se va de ahí, busca otro terreno, vuelve a quemar y en ese plan. Pero si todos los árboles tuvieran el valor cercano a la caoba o algo parecido, nadie sería tan loco puede estar quemando algo que vale 10 veces más que una hectárea de maíz, ¿no? Nadie quemaría. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es que se le dé más valor a todos los árboles. Y el sector que más consume madera en todo el mundo es el sector construcción. No para decoración, ojo, para construcción, para estructura. Por lo tanto, si se empieza a cambiar por los diseños de arquitectos a utilizar más madera, indirectamente va a propiciar mejor explotación del recurso, por lo tanto se va a lograr evitar la destrucción del bosque a mediano plazo, porque en estos momentos cada año se destruyen 150 o 200.000 hectáreas por esta agricultura nómada, ¿no? Como digo, es especialmente porque se extrae muy poca madera. Se extrae muy poca madera porque supuestamente el resto no tiene valor. Hay un caso, tal vez muchos de ustedes han escuchado, de una madera que últimamente está de moda, el chihuahuaco. El chihuahuaco es un árbol que tiene un crecimiento muy lento, es una de las maderas más duras que hay en todo el mundo y que con mayor resistencia mecánica. Largomar está construido con esa madera, ¿no? Y ustedes ven Largomar después de 20 años construido sin ningún mantenimiento, ahí está, se mantiene. Hasta la pieza más fina, ahí se mantiene, no le ha pasado nada, porque es una madera de una calidad muy especial. Pero esa madera, hace 15 años, no valía nada. El programa que tenía el Ministerio de Agricultura para esa madera era convertirlo en carbón, para las pollerías. Había un programa oficial para convertir madera dura como el chihuahuaco en carbón. Eso cambió porque vinieron extranjeros a exportar, a buscar esa madera para convertirla en pisos, para exportar a China. Entonces, ahí se le dio un valor comercial y en este momento esa madera vale más que el tornillo, igual que el cedro. Es decir, una madera que en un momento dado no valía nada solamente para quemarlo, ahora vale igual que la madera más valiosa que tenemos en nuestro bosque, solamente por uso, por demanda. Y acá quiero incidir un detalle: todas las maderas de la Amazonía, todas, son útiles, solamente hay que saber usarlas. Eso es todo el detalle. A diferencia de lo que ocurre en los bosques templados, nosotros tenemos madera para cada uso. Si queremos hacer una maqueta, tenemos madera balsa, pero si queremos hacer un piso, tenemos chihuahua, tenemos madera para piso. Y todo el intermedio, todo, sin ninguna transformación química ni mecánica. Tal por lo sacamos de la naturaleza. Por esa razón, creo que pensar en la madera como un posible recurso para la construcción y por lo tanto para que los arquitectos planteen como material de construcción es muy importante para hacerlo. Como decía, solamente se está utilizando 3% del bosque natural. Nuestro bosque natural tiene alrededor de 60 millones de hectáreas. Eso equivale más o menos al 60% del territorio nacional, 60-65%. Pero hay 20 millones de hectáreas más de tierra de vocación forestal. ¿Qué significa esto? De que si ustedes quieren crear bosques o alguien quiere crear bosques en donde no existen, se puede hacer. Es decir, la madera, los árboles se pueden plantar en cualquier lugar donde hay un poco de agua, eso es todo. Entonces, ustedes pueden crear bosques en la costa, en la sierra, etcétera, etcétera, para usarlo en construcción, protección y todo lo demás beneficios que trae la madera, a diferencia de cualquier otro recurso. Ni las minas de minerales, etcétera, no se pueden plantar, no se pueden crear, se consumen y si no hay en un lugar, no hay, simplemente.
La madera sí. Alguna vez se me ocurrió plantear la posibilidad de que se diera una ley que obliga a los municipios a entregarle pues 50 plantones a cada campesino en todo el país, de modo que se sembraran 50 árboles cada vez que naciera un hijo, y cuando ese hijo tuviera la edad de casarse a los 20, 25 años, tuviera todo el material para resolver sus problemas de construcción, totalmente. Eso se puede hacer. Entonces, esa es la ventaja de pensar en la madera. La madera es un material que se ha usado desde la prehistoria, porque como material de construcción, como elemento de construcción, es el único que naturalmente sirve para resolver problemas de tensión. Tiene la forma y tiene la resistencia para usarse como viga. Ningún otro material. Alguna vez en alguna cultura han usado dinteles de piedra, pero tiene una limitación. Pero en madera, ustedes pueden poner una viga, un dintel de madera, y lo pueden usar directamente. Cortan el árbol y lo ponen y se acabó. Acá viene el detalle al respecto, importante. La tecnología que actualmente se usa en todo el país es una tecnología que tiene 10, 15 mil años de antigüedad. Es decir, la manera de usar el material del modo más elemental. Es decir, se corta el árbol, se la convierte en piezas manejables, utilizables para un caso específico, y eso se convierte en columnas, vigas, villetas, lo que sea, tablas. Nada más. Eso lo han hecho todas las culturas anteriores, como digo, desde los pueblos más primitivos y hasta el día de hoy. Ustedes pueden ver en cualquier parte de la selva, cualquier nativo campesino del lugar, cuando quiera hacer sus chocitas, simplemente va al bosque, corta unos cuantos palos, los junta, hace su techo y ya está. Y se supone que esa es la tecnología que permite utilizar de la mejor manera el material. Y eso ya no es así. Desde hace más de 50 años, en la Segunda Guerra Mundial, el asunto cambió completamente porque, en primer lugar, se empezó a aplicar ingeniería. Como en los demás materiales, se empezó a aplicar ingeniería para determinar los valores mecánicos, la resistencia mecánica, la forma de unión, etcétera, etcétera, de la madera. Y dos, se inventaron los adhesivos sintéticos, que permitió cambiar la dimensión y la forma de las piezas de madera de modo ilimitado. La tecnología moderna de uso de madera es comparativamente al concreto o el mortero que usaban los romanos y el concreto armado actual. Esa es la diferencia. Nuestra actual tecnología de usar madera, y ahora se puede incluso pretensar, postensar, reforzar con fibras, etcétera, etcétera, nos permite construir cosas que no se podían imaginar hace muy poco tiempo. El tema está en que se tiene que considerar a la madera como un material tan importante como el acero o el concreto para cualquier tipo de construcción. Creo que el punto está en que el diseñador debe evaluar en cada caso de qué materiales dispone y cuáles son los más económicos para un caso específico. Porque al final la arquitectura, para que se convierta en realidad, depende de cuánto recurso se cuenta. Entonces, si una construcción de concreto en Pucallpa cuesta $1.200 el metro cuadrado y una equivalente en madera le cuesta $300, obviamente todos van a escoger la de $300, $400. El tema está en cómo se plantea la solución. Así de simple. Y eso, como decía al principio, depende exclusivamente de los arquitectos. Son los que deciden finalmente.
Hay otro detalle, hay otro elemento importante que hay que considerar en el Perú respecto a la madera. La madera ha probado en todas partes y en la vida diaria que es el mejor material para resolver el problema del sismo. Porque la madera tiene dos cualidades. Pesa 10 veces menos que el concreto por volumen, o por kilo resistido, y es flexible. Tiene una alta resistencia a la vibración. Ustedes rara vez van a ver, hay pocas carrocerías de camiones hechos de metal, y nunca van a ver una de concreto armado. No resistiría pues la vibración. Ya que están sometidos los camiones. Un camión cargado, cuando transita en la carretera peruana, está pues, con un sismo de grado 10 todo el tiempo, durante horas, ¿no? Y lo resiste. Tiene problema. Y todas las carrocerías que se usan en toda la sierra peruana, todos son de madera. Todas. ¿Por qué? Pues de forma no pasa nada. Así son las construcciones también. A mí me pasó un caso particular hace poco. Un pariente mío se había terminado por construir en el año 2009 una casa en la ciudad de Sendai, Japón. Y frente a su casa, a menos de 5 kilómetros al frente, fue el centro del terremoto de grado 9 grados que hubo el año 2011, tsunami y todo lo demás. Y esta casa de estructura de madera, yo lo llamé inmediatamente, lo escribí inmediatamente, no sufrió absolutamente nada. Mi primo me envió una noticia, un dato diciendo de que no se había roto ni siquiera un vidrio. Es decir, un terremoto grado 9. Adelante. Esa fue la mayor demostración de que una estructura de madera es mucho más apto para resistir problemas de sismo, porque los equivalentes en concreto armado cuestan muchas veces más, porque había costado construcciones de concreto y no se rompieron, pero se emplearon, es decir, fueron inútiles, no se hundió la cimentación por el peso, lo que sea, ya no servía para nada. Creo que pensar en el tema sísmico es un punto importante que hay que considerar. El otro punto, y eso por ejemplo Chile, que hace muchos años ya adoptaron construir mucho con madera como política de gobierno, ha hecho que muchos de los sismos fuertes que han tenido pocas víctimas. Y paralelamente a este detalle, el otro punto es que en una geografía difícil como la peruana, con los Andes de por medio, es mucho más económico transportar elementos, vigas prefabricadas de madera o columnas o elementos para construcción de madera que llevar concreto, acero y piedra. Esa es la décima parte. El costo del transporte es muchísimo menor. Ustedes pueden, un prefabricado de madera, una construcción prefabricada que es mucho más fácil de hacer con madera, se puede armar por 100 metros cuadrados, una vivienda de 100 metros cuadrados, lo pueden armar en 5 días, 3 días, depende del grado de prefabricación. Hay algunas que se pueden hacer en un día, pero bueno, eso no se puede hacer con un material bastante difícil. Y la otra gran ventaja de la madera es de que es casi totalmente recuperable. Si alguien quiere desarmar una construcción y trasladarla para otro uso, pues hay una recuperación casi total, más del 90%. En algunos casos llegan hasta el 100%. También hay algo que muy pocas veces se considera. Por ejemplo, acá
Salinas está la empresa La Sal, donde extraen sal para consumo humano. Y el galpón donde acumulan la sal está hecho de metal. Trae un ambiente altamente corrosivo, no solamente la sal del aire marino, sino la sal que tienen ahí. Por lo tanto, tienen que estar manteniendo y reemplazando su estructura periódicamente o muy seguido. En otros lugares, ese tipo de almacenes, ese tipo de construcciones, producciones con madera. La madera no tiene problema de corrosión. La madera no le afecta a ningún producto químico. No, la madera no se ha podido replicar químicamente, no hay madera artificial por una simple razón. No hay ningún solvente que pueda disolver la celulosa al día de hoy. No hay manera de disolverla. Por lo tanto, no es corrosivo. No es corrosivo. Por eso, estas construcciones que almacenan sal, productos químicos altamente corrosivos y tóxicos, se hacen en galpones hechos con estructura de madera laminada normalmente. Tiene esa ventaja. Y por último está el tema del fuego. Acá hay toda una leyenda, ¿no? Tenemos que distinguir dos cosas. Una es la conductividad del calor y el otro es el comportamiento ante el calor. La madera son los mejores materiales para resistir las altas temperaturas. Mientras el acero, los 400, 450 grados, ya perdió más de la mitad de su resistencia mecánica, lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Hace que colapse, no se quema. Una viga de acero, una columna de acero, no se quema, pero se cae. En cambio, la madera recién empieza a arder a los 400 grados, empieza a arder, pero la capa de carbón que se va formando afuera sirve como aislante al lado interior. Por lo tanto, en las normas de construcción de los países que usan mucha madera, indican cuántas horas debe resistir a un incendio cierto tipo de construcción. ¿No? Hay algunos lugares donde obligan a construir con madera cuando el riesgo de incendio es muy alto. ¿Por qué? Pues se puede calcular cuánto va a estar en pie la estructura, la construcción. Porque cuando hay o personas o equipos muy valiosos, es muy importante tener seguridad que la estructura no vaya a colapsar de golpe. Se calcula la tasa de consumo de la madera, ¿no? Tantos centímetros por hora, por ejemplo. Dependiendo de qué madera, uno puede saber cuánto va a resistir. Entonces puede haber, se le agrega 3 horas a la estructura básica. Entonces hay una sección un poquito más grande, pero usted tiene la seguridad de que el peor incendio durante 3 horas no va a hacer que colapse la estructura. No colapse. Otra cosa es la combustión de la madera. Efectivamente, la madera, a diferencia de otros materiales, se quema solo. Pero en un incendio, en una edificación, hay otros materiales mucho más combustibles, ¿no? Actualmente, empezando por la pintura, todos los tapices, cortinas, muebles, todo lo que hay dentro de una construcción son más combustibles que la madera. Ustedes habrán visto de que, obviamente, que en los últimos años, en el norte de Norteamérica, especialmente Canadá y ahora en Europa, están construyendo edificios de viviendas de madera, para lo cual han tenido que superar pues, todas las normas. Es decir, han hecho experimentos para ver cuánto dura una construcción de ladrillo en concreto comparado con una de madera en similares condiciones. Y generalmente los de madera superaban los de concreto, porque los de concreto se caen. Ese es el problema, se caen, no se queman, se caen. O sea, ¿qué importa más? ¿Que se queme o que se caiga? Ese es el punto. Eso es importante. Y cuando comento de que los bomberos prefieren trabajar bajo una estructura de madera que una de concreto,
La gente se ríe porque parece un chiste, pero no es un chiste. Porque con una estructura de madera se puede ver en qué momento va a caer. Nunca cae de golpe, no es por temperatura. Una estructura de madera falla por consumo. Y eso lo pueden haber experimentado cualquiera que ha estado en la playa con una fogata. Tratar de romper un leño que está supuestamente carbonizado, si no se ha consumido hasta el medio, no se rompe. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo el comportamiento estructural y la combustión del material. Son cosas diferentes. Y en la actualidad hay muchas maneras de evitar que se propague el fuego, se incremente el fuego, etc. dentro de una construcción. Ustedes ven es muy raro que se escuche que ciudades norteamericanas que están mayormente construidas con madera se destruyen por incendios. Los últimos datos que hay al respecto son los incendios producidos por los incendios de bosques que contagian la construcción. Eso es una fuente externa de calor, no es porque se ha iniciado dentro de la casa. Es diferente, pero ustedes van a Nueva York. Nueva York tiene casi la mayoría de los edificios de 4 pisos en el centro de Nueva York. Tiene estructura de madera, no sé cuántos años tendrá esa construcción. Jamás he escuchado de que ha habido un problema de incendio en esa construcción. Además, en esos casos, la mayoría están recubiertos de ladrillo. Están recubiertos de ladrillo por dos razones: para evitar que se propague fuego a otra construcción, y segundo, porque es mucho más resistente a la lluvia y la nieve. Es mucho más barato mantenerlo. Pero el problema de incendio, acá mismo en Lima, aún en el centro de Lima existen construcciones que tienen más de 100 años, son hechos de madera, una estructura de madera, quincho y todo lo demás. Los incendios se producen porque posee un cortocircuito por instalaciones defectuosas, o alguien se olvidó en la cocina por una vela, siempre se habla. Pero no es por culpa del material, es un problema de uso. Los arquitectos pueden evitar ese detalle. Por ejemplo, en cabañas hechas en la Amazonía, una manera muy directa de eliminar la posibilidad de un incendio total es separar la cocina. La habitación de la cocina está separada de la casa. Ahí cocina con leña, lo que sea. Si se quema eso, pero no se quema la casa. Pero obvio, tiene que pensar un poco, fijarse un poco dónde sopla el viento. Como digo, al final depende de lo que sea. ¿Cuáles son las ventajas de la madera? La madera tiene básicamente una ventaja. La madera no debe humedecerse. Si se humedece, pierde resistencia mecánica. A diferencia del acero, que pierde resistencia por temperatura, la madera pierde resistencia por humedad. La madera, cuando se usa, debe estar dentro del rango de humedad para cada zona. A cada lugar tiene una humedad relativa promedio, por lo tanto eso hace que la madera tenga un porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad se mide en relación al peso de la madera. La madera pesa 1 kilo, debe tener máximo 13%, 130 gramos de agua. Algo así. Y si la madera pesa el doble, puede tener el doble de agua. Pero eso se determina con instrumentos, etc. Cuando tiene más, no solamente pierde resistencia, sino se hace susceptible a ataque biológico, que es la debilidad de la madera. Hay pocas especies que naturalmente son resistentes a ataques biológicos. Refiero como ataque biológico a la pudrición, al hongo, a los hongos y a los insectos, entre los cuales el principal es la termita, esa que viene volando y se pierde la sala.
que necesitan un porcentaje de humedad. Empezando, los hongos necesitan un porcentaje de humedad encima del 20% para poder atacar. Si está más seca la madera, no entra. Igualmente las termitas. Si la madera está muy seca, tampoco le sirve. Tiene que tener un porcentaje de humedad adecuado. Entonces, el problema de la madera es que se humedece. Por lo tanto, cuando se construye, se diseña algo de madera, especialmente techos, hay que cuidar de que no se pueda humedecer. Si uno hace un techo plano, tiene que estar seguro de que una lluvia no se va a emposar y humedecer toda la madera. Porque si se humedece, pierde resistencia y además propicia el ataque de estos hongos. ¿Qué pasa con el tipo de construcción que podemos tener? En general, hay dos tipos de construcción. Bueno, hay dos tipos de construcción en general. Lo que se llama construcción ligera, que se construye con elementos delgados, piezas de 5 por 10 centímetros o cosas por el estilo, o vigas de 20, 30 peraltes, y la construcción pesada. La construcción pesada son elementos mucho más, mucho más grandes, que pueden ser de dos tipos: de madera sólida o de madera laminada. Madera sólida, grandes troncos que se convierten en columnas o vigas, como son los templos en Asia. Templos asiáticos, Japón, China, etc., están hechos de madera sólida, estructura pesada, columnas grandotas, así, y grandes, pero tiene una limitación, la longitud o el tamaño, la luz que puede salvar, la altura que puede salvar, depende del árbol de donde se sacar, no da más. Y la otra construcción pesada es la estructura laminada, madera laminada. La madera laminada es como hacer concreto armado. Se agarran láminas de madera delgadas de 2-3 centímetros de espesor y se vuelven con adhesivos especiales, adhesivos de alta resistencia mecánica, alta resistencia a la temperatura, es decir, no lo afectan por un incendio, y alta resistencia a la humedad, no se despegan por la humedad. Entonces, no es la cola blanca que ustedes pueden conseguir en una ferretería, esa no sirve, la construcción no sirve. Tiene que ser un adhesivo que tenga esa resistencia, alta resistencia mecánica, tenga alta resistencia a la temperatura y a la humedad. Una viga de esas se empieza a quemar, se va a caer porque se consumió, pero no porque la cola haya fallado por la temperatura. Tiene que ser resistente a eso. Si ustedes se fijan ahí, comparando con la persona que está trabajando en la viga, esa es una viga grande. Esa viga debe tener 40 metros de luz, bueno, está mucho más allá del límite que da un árbol natural, un árbol, su tronco, como puede tener una viga de ese tamaño. La otra ventaja de la madera, si se fija un poco, el falso cielo tiene cierta curva, ¿no? No está muy claro ahí. Acá sí. La otra ventaja del laminado es que se puede cambiar la forma. Un tronco, antiguamente para fabricar barcos, para hacer las cuadernas, las costillas de los barcos, se buscaba pues ramas torcidas, que tuviera más o menos la forma, para tallarlo. Si no, hago una pieza más grande.